Buenos días, ¿cómo están? Juntos no podemos estar, pero sí unánimes. Así que vamos a orar para disfrutar de este tiempo de adoración a nuestro buen Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque se pueden cerrar las puertas de los templos, Dios, pero no se cierra tu iglesia. Y en cada hogar en este momento se nace un culto de adoración a vos. Toma de nuestra adoración, Señor. Bendícenos, Señor. Oramos por esta palabra, bendecimos a nuestro pastor y te damos gracias por su vida. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Queremos exaltarte y darte toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Bueno, seguimos adorando a nuestro Dios también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te recuerdo que va a aparecer un número en pantalla donde podés llevar los diezmos y ofrendas, y otro número que pertenece a Daniela del Ministerio de Acción Social. Allí podés dejar alimentos no perecederos, donde se van a ir organizando las canastas que se llevarán a los más necesitados. Bueno, vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Amado Papá, te doy las gracias, Señor, porque nunca falta el sustento en nuestras mesas. Te doy las gracias, Señor, porque sos Padre proveedor, porque te interesa que tus hijos estén bien, Señor. Gracias porque hasta acá nos has guardado, nos has sostenido. Bendice estos diezmos, bendice estas ofrendas, Señor. Bendice también los kilos de amor que se van a llevar a la casa de Daniela, Señor, para repartir entre los más necesitados. Te doy las gracias, Padre, porque sos un Dios de amor, generoso, bueno y bueno en gran manera. En el nombre de Jesús, amén, Señor.
proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban huyeron. Pensé que solo estaría y que todo acabaría y sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento solo, Su amor de día y de noche me acompañan, mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo menos su presencia, que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Él prometió estar conmigo hasta el fin, de su amor no dudaré. Él es mi amigo fiel, es mi amigo fiel. en mi debilidad Él me sustentará, su espíritu fuerzas me da. Él conmigo va, que me falte todo menos su presencia, y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo menos su presencia, y que se vayan todos menos el Espíritu Santo, y que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. Qué privilegio es poder nuevamente encontrarme o reencontrarme con ustedes a través de este video
de este sistema de comunicación. Gracias a Dios que la tenemos, y dada la imposibilidad de estar presente allí en Paysandú, en el templo, qué bueno que pueda enviar este mensaje desde acá, después de un tiempo en que estuvimos complicados por causa de COVID, mío primero, después de Mila y otros familiares que se fueron agregando, pero ya todo repuesto, ya todo encaminado de vuelta, y con muchas ganas de servir al Señor, contentos también porque veo como la iglesia sigue trabajando, sigue sirviendo, ver a los hermanos que están encargados allí, cómo desarrollan las actividades, las desarrollan bien, las desarrollan con capacidad y con la autoridad delegada que tienen para hacerlo, y esto es realmente bueno, maravilloso. Una de las cosas importantes es poder comunicarnos, y esta comunicación alegra mucho mi corazón porque realmente los extraño, y aunque no pueda verlos, sé que están ahí y que muy pronto nos habremos de ver. Bien, la charla de hoy, la prédica de hoy tiene que ver con el servicio, con el servir al Señor. Hay un refrán que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Lo vuelvo a repetir porque es un tanto interesante, y por ahí es bueno recalcarlo, repetirlo para que quede bien grabado. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es decir, que nuestra vida debe ser de permanente servicio. Y cuando hablamos de servicio, en estas instancias, precisamente nos estamos refiriendo al servicio al Señor. Cada día tenemos una oportunidad para servir. Dios nos ha dado muchísimas oportunidades, nos da muchísimas oportunidades, y cada día nos da más de una oportunidad en que podemos servirle. Quien dice que no sabe en qué servir es porque realmente no mira a su alrededor, no tiene la capacidad o la gracia de poder observar, y observando alrededor ve que hay demasiadas cosas que Dios nos dejó que no nos alcanzaría el tiempo en el día para servir a Dios en las distintas formas, en las distintas maneras en que Dios ha dejado para que le sirvamos. Decía el apóstol Pablo, escribiendo en su carta: porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Es decir, que no había otro propósito en la vida de él para vivir que no fuese el servir a Cristo. Y como Cristo lo llenaba todo, lo ocupaba todo, él estaba todo el día al servicio del Señor, ¿no? Y si no podía servir porque por alguna razón, dice, ya no tiene sentido la vida, entonces el morir es ganancia porque ya estoy en la presencia de mi Dios, habiendo acabado todo, estoy en la presencia del Señor disfrutando eterna y plenamente sus bendiciones, sus maravillas, aquella mansión gloriosa que ha ido a preparar para cada uno de nosotros. El Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos en él habitan. Siempre lo mencionamos, lo decimos, ¿no? Aquello maravilloso que Dios creó cuando hizo esta creación, este mundo, ¿no? Y todas las cosas que puso ahí, y se las puso a cuidado del hombre para que el hombre sirva, trabajando la tierra y así y disfrutando de esta obra maravillosa, pero todo se lo dio a cuidado del hombre. Es decir, lo puso como mayordomo de todo lo que Dios tenía. Hoy somos mayordomos de todo lo que Dios
nos ha dado, y nos ha dado muchísimas cosas, muchísimo más de lo que podemos imaginarnos siquiera, ¿no? Así que si nos ponemos a pensar acerca del trabajo, de los ingresos que tenemos, de la familia, de los hijos, de la esposa, de quién sabe de cuántas otras cosas más, ¿no? De los bienes materiales, la casa, el auto, en fin, lo que tenemos, ¿no? La moto, la bicicleta, tantas cosas Dios nos ha dado para que con ella le sirvamos a Él. De Jehová es la tierra y todo cuanto hay en ella, ¿no? Esto es maravilloso porque sabemos, si nosotros habremos de servir al Señor, debemos administrar correctamente todas las cosas que le pertenecen, aunque estén a nuestra disposición. Son de Él, ¿no? Esto requiere, para poder administrar, para poder servir, para poder ser mayordomo de todas estas cosas, requiere de nosotros responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el propietario y los propietarios son los dueños, ¿no? Y tienen derecho sobre los bienes, sobre todas las cosas. Dios es el dueño de todas las cosas y tiene derecho sobre todo, sobre nuestras vidas, sobre todo, ¿no? Y los administradores, o sea, los que servimos, los que estamos para cuidar esto y servir en esta vasta creación, ¿no? Somos los responsables de que esto funcione. Somos los responsables de servir a Dios. Dios cuenta con nosotros. Él nos puso a su servicio y esto es bueno. Todos somos administradores. Él no dejó a nadie afuera. Cuando una de las cosas fuertes, precisas, que no podemos olvidarnos, que no podemos descuidarla, que es que lo conocemos como un gran mandamiento de parte de Dios. La conocemos con el nombre de la Gran Comisión, ¿no? Que es la de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, y no solamente a nuestro alrededor, sino extendernos hasta donde podamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Maravillosa posibilidad de servir a Dios, que todos la tenemos. Cada día, y seguramente muchas veces al día, nos cruzamos con gente que está sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y qué bueno es que nosotros podamos servir a Dios siendo mensajeros de esta palabra tan buena, estas buenas nuevas tan buenas que cambian la vida de la persona. Y de hecho, de paso también estamos sirviendo a nuestro prójimo. Todo lo que hemos logrado con lo que Dios nos ha dado es para su servicio. Dice la palabra que había un hombre rico que tenía un mayordomo y en un momento lo acusan a este mayordomo de ser un disipador, un gastador, de no cuidar los bienes de su jefe, de su patrón, de su amo, ¿no? de derrochar, de malgastar su capital, su dinero, etcétera, ¿no? Entonces apareció el amo un día y le dice a este sirviente, a este siervo, le dice: ¿Qué es esto que oigo de vos? ¿No? ¿Qué es esto que se habla de ti? ¿No? Entonces le dice: da cuenta de tu mayordomía. Quiero aclarar un poco esto, ¿no? Que como todos somos siervos de Dios, y Dios, así como le pidió a este sirviente, a este mayordomo, a este administrador, le pidió que rinda cuentas, da cuenta de tu mayordomía, de aquellas cosas que administraste. Un día nos va a pedir cuenta a nosotros también de las cosas en las que le hemos servido a Dios. ¿Cuánto le hemos servido? ¿Le hemos servido realmente? ¿Le hemos servido de la manera correcta? ¿No?
encontramos otras parábolas y enseñanzas en la palabra. Hay una palabra de otro señor, un amo, un terrateniente, que tenía varios empleados, varios siervos, ¿no? Y toma a uno de ellos y le da 5 talentos y dice: tomá, administrámelos a estos 5 talentos. Serví con ellos al campo, a la hacienda, con estos 5 talentos. Y a otro viene y le da 2 talentos. Y finalmente llama a un tercero y le da 1 talento. Y a todos les pide lo mismo, que lo trabajen. Se va el dueño del campo y cuando vuelve dice: bueno, rindan cuenta. Dije hace un momento que todos tenemos que rendir cuenta. Viene el amo acá y le pide rendir cuenta a cada uno de los siervos, de los sirvientes, y el que había recibido 5 talentos ganó 5 talentos más con esos. Y el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel. Lo reconoce como un siervo fiel, porque supo administrar bien los talentos que Dios le había dado. Al segundo siervo, que había recibido 2 talentos, le dice: esto es lo que gané, 2 talentos más, me diste 2, gané 2. Y el Señor también le repite lo mismo: bien, buen siervo ha sido. Finalmente viene el tercero y dice: me diste 1 talento y como era tan poquito, no sabía cómo invertirlo, cómo usarlo, tenía miedo de mal usarlo. ¿No? Entonces dice: siervo perverso y malvado. Tantas cosas tenemos para hacer con lo poquito que podemos entender que es don de Dios para que nosotros le sirvamos. Tan poquito necesitamos. ¿Y cuánto podemos servir? ¿Cuánto podemos servir y agradar a Dios? Continúa la palabra diciendo, y ahora voy a leer la Biblia en Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Vemos aquí algo muy importante, ¿no? Que el Señor lo pone para que administre y dice: bienaventurado, feliz aquel que cuando el Señor venga a pedir cuentas, lo encuentra así, lo encuentra sirviendo correctamente, ¿no? Y digo, en la verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes, ¿no? A todos el Señor nos dio capacidades de servirle, pero en este caso, en este preciso caso, aclara algo más. Lo habría de poner sobre todos sus bienes. Iba a ser administrador de toda su casa, de todos sus bienes, de todo lo que el amo tenía. A veces nos quejamos o murmuramos o pensamos que Dios no hace una buena distribución de las cosas porque a un hijo le da mucho, al otro hijo no le da tanto, a uno le da muchos bienes, a otro no tanto, a uno le dio muchos dones, capacidades, talentos, al otro no tanto, ¿no? Y creen que en esa comparación que es un poco injusto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquel que lo sabe trabajar, aquel que sabe trabajar los dones, las capacidades que tiene, que todos tenemos, ¿no? Porque todos tenemos alguna capacidad, algún don, aquel que lo sabe trabajar, Dios lo pone sobre más. El Señor nos ha dado muchas cosas para que atendamos.
o administremos, ¿no? Como lo hemos mencionado, trabajo, dinero, familia, los dones, las capacidades, los talentos para servirle, ¿no? y mucho más, ¿no? Pero muchas veces, quiero recalcar esto, que muchas veces fracasamos, ¿no? en esta actitud de servirle, porque no tenemos en cuenta algunas cosas que son importantes para un buen servicio. Una de las cosas que son importantes es no tener más alto concepto de sí que el que se debe tener. El apóstol Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, Dios le dice, digo pues, por la gracia que me es dada, quiere decir, por esta gracia de llegar a ser un siervo de Dios en el apostolado, ¿no? Es una gracia de Dios y él recibe revelación a través de ese don que Dios le ha dado, de llegar a ser apóstol del Señor, ¿no? Y por esa gracia que le ha sido dada, ¿no? El Señor le dice a cada cual que está entre vosotros, es decir, a todos, a cada cual, ¿no? Este es un mandamiento para cada cual, una recomendación, una exhortación para todos. A cada cual le digo esto, a todos le digo esto. No tengan más alto concepto de sí que el que deban tener, ¿no? Es que somos dados a creernos, a pensar que somos importantes, a creer que merecemos más, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, pero piense de sí con cordura. Piense de sí con cordura. ¿Qué quiere decir esto, piense de sí con cordura? No se la crean. No se la crean. Aquel que piensa que realmente es más que esto, que lo otro, a ese le dice, estás con la mente retorcida, tenés una distorsión en la mente, no estás pensando cuerdamente. Piense de sí con cordura, ¿no? Dios nos dio fe a cada uno repartió fe, ¿no? Y con esa fe debemos responder, debemos pensar de nosotros mismos. En cuanto a este concepto mayor, quiero decir que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos una forma de vivir, una forma de servir, ¿no? Y cuando tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos, mayor o menor, no estamos funcionando bien y no estamos haciendo las cosas bien y no estamos sirviéndole bien, ¿no? Y esto da el paso a la comparación, nos da a no estar pensando cuerdamente, sino a través de las evidencias de otros casos que no la podemos comparar con nosotros. Modificar el diseño que Dios ha trazado para nuestras vidas es distorsionar, ¿no? Intentar querer hacer lo que otro hace o desarrollar el don que otro tiene es pensar con una mente distorsionada, equivocada, no cuerda. Por eso dice, piense de sí con cordura. Fuimos diseñados con un propósito único. El Padre depositó en nuestras vidas un propósito para que llevemos a cabo el servicio que Él nos encomienda, el servicio que Él nos encarga, el servicio para el cual Él nos preparó. Continuando con esta lectura de la Biblia, dice el apóstol, porque así como somos un cuerpo, la iglesia es un cuerpo, ¿no? Siempre se ejemplifica a la iglesia así como un cuerpo, ¿no? Y tenemos muchos miembros, en el cuerpo tenemos muchos miembros, en la iglesia también hay muchos miembros, pero no todos cumplen la misma función.
los miembros de mi cuerpo no ocupa cada uno. El oído no habla, la mano, el ojo no agarra. Puedo ver con un ojo lo que quiero agarrar, pero no lo puedo agarrar. ¿Por qué? Porque es función de la mano. Y así sucesivamente. En el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función y no todos tienen la misma función. Así como de pronto hay dos manos y tenemos dos manos para agarrar, así puede haber, porque el Señor lo necesita dentro del ámbito de ese cuerpo, necesitan dos o tres que tengan los mismos dones. Como también el Señor reproduce los dones de aquellos que lo saben trabajar, así como al que tuvo 5 talentos le dio 5 más, ¿no? Al que tenía 2 le dio 2 más, ¿no? Así el Señor nos sirve, en la medida que somos fieles y le servimos a Dios como Él nos diseña, así sigue agregando a nuestra vida nuevas capacidades. De manera que teniendo en el cuerpo muchos dones, cada uno trabájela, cada uno sirva al Señor, como le fue dada la gracia esa para poder hacerla. Entonces explica el Señor, si recibieron el don de profecía, por ejemplo, no todos reciben el don de profecías, ¿no? Ni todos, y a lo mejor ni tantos, ¿no? Sin embargo, aquel que lo recibe debe usar ese don, debe usar el don de profecía en la medida de la fe que hemos recibido para usarla, ¿no? A veces un profeta puede modificar, porque no se anima a dar la palabra recibida y se atreve a modificar el mensaje recibido de parte de Dios. Otro de pronto no se atreve a darla porque es un mensaje tal vez duro, de reprensión, ¿no? Y así podemos encontrar, pero dice distintas formas de no usar correctamente el don de profecía, pero dice, úsese conforme a la fe, ¿no? Que hemos recibido. El que recibió el don del servicio, en servir, ¿no? Todos tenemos, aunque sea mínimamente, la capacidad de servir, aunque sea mínimamente la capacidad de servir, ¿no? Si podemos hacer las cosas en nuestras casas, podemos hacer las cosas para el Señor, podemos hacer las cosas para nuestros hermanos, podemos hacer cosas para la iglesia, ¿no? Podemos hacer cosas para nuestros prójimos. Siempre hay algo para servir. Y ocúpese, el que recibió el don de servicio, porque a veces hay gente que es muy servicial, gracias a Dios por eso, ¿no? Ocúpese en servir, desarrolle ese don, ¿no? El que recibió el don de la enseñanza, ocúpese también de la enseñanza. ¿Cuántas personas se ocupan de la enseñanza y después recibieron el don de la enseñanza, hasta fueron a estudiar secularmente para perfeccionarse en ese don, ¿no? Y sin embargo, a la hora de servir al Señor, no lo hacen de buena gana o no lo hacen directamente. ¿Cuántos docentes, por ejemplo, conozco yo, que no se ocupan de enseñar? Y no estoy refiriéndome a los niños, pueden ser niños, pueden ser jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Y el que recibió este don de la enseñanza, la palabra tiene tantas cosas para que las enseñemos, porque esa es parte también de la función nuestra como creyentes, ¿no? De enseñar la palabra. El pasaje que dice que debemos predicar el Evangelio, bautizar y discipular, ¿no? a las personas. Discipular significa precisamente eso, enseñar. Exhortar, qué difícil que es exhortar, pero hay gente que recibieron el don de la exhortación. La exhortación no es para todos, porque hay que exhortar en amor, hay que exhortar con sabiduría, hay que exhortar con paciencia cuando hay que exhortar.
Y a veces lo hacemos mal porque no hemos recibido ese don. Y queremos exhortar a una persona que necesita ser exhortada, que Dios nos envía o nos dice que el que practica tales cosas debe ser exhortado. Y lo hacemos, pero no soy yo el donado para eso. Entonces me equivoco, maltrato a la persona que debo exhortar. El que recibió el don de exhortación, ocúpese de exhortar. El que reparte con liberalidad, no tener miedo, no tener vergüenza, hay que repartir, hay que entregar, que se pueda hacer libremente. El que preside dice que lo haga con liberalidad, que tenga la libertad de presidir, de dirigir, de gobernar, podríamos añadirle, ¿no? El que recibió la gracia de la misericordia, que lo haga con alegría, que trate a la gente con misericordia, que enseñe la misericordia, ¿no? El amor sea sin fingimiento, dice, porque todos debemos amar, pero cuántas veces nos cuesta tal vez amar a alguien y se finge el amor, ¿no? Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, dice. Hay tantas cosas que nos van a ayudar a perfeccionar nuestra vida. ¿Para qué? Para tener un servicio agradable a Dios. Y dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y en esto que tenemos que tener presente, ¿no? Y ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente quiere decir lleno del gozo del Señor, de su espíritu, para poder servirle con gozo y esperanza. Gozoso en la esperanza, dice. Porque tenemos una esperanza gloriosa, una esperanza de un reino eterno en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cuántos hermanos nuestros están pasando necesidad y nosotros, yo no sé si ignoramos o nos hacemos los ignorantes, no vemos la necesidad que están pasando, pero a veces nuestra condición tampoco es muy holgada para poder servir, para poder ayudar económicamente, pero a lo mejor nos podemos reunir con 2 o 3 hermanos y llevarle una caja de provisiones cada tanto para ayudar a la economía de ese hogar. Todos son dignos de nuestra bendición. La palabra dice, bendecid y no maldigáis. Bendecid aún a los que nos maltratan, ¿no? Gozaos con los que se gozan. A veces es tan difícil gozarse con los que se gozan. Parecería más fácil. Llorar con los que lloran tal vez es más difícil, ¿no? Pero para muchos gozarse con los que se gozan también es difícil, ¿no? Estoy gozoso porque pude comprar un auto, aquel que no tenía auto. Mirá. Y yo no estoy feliz, aunque tengo algún autito, no estoy feliz porque él se pudo comprar un auto mejor que el mío, ¿no? Gozate. Cuánta alegría me da, hermano, amigo, que puedas haberte comprado este auto, o lo que sea. Aquel que tiene un motivo de gozo, gozarme con él, ¿no? Unánimes, el mismo ánimo, las mismas ganas de servir, de agradar a Dios, no altivo, no soberbio, porque Dios aborrece al altivo, pero da gracia al humilde. Y debemos asociarnos, juntarnos, reunirnos con los humildes, no con los orgullosos. No seamos sabios. Acá esta es una palabra que está muy asociada a una de las primeras que dijimos, que cada uno piense de sí con cordura. Aquí hay una parecida, ¿no?, que tiene que ver también, y dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Yo esto sí lo sé. A mí me van a venir a decir, sí, yo esto ya lo vi cuando todavía no era creyente, cuando yo ya sabía, yo me había estudiado el libro de Romanos de tapa a tapa, de la primera hoja a la última. No paguéis mal por mal, sino
siendo bueno con la gente, ¿no? Estando en paz con la gente. Y cuando dependa de nosotros, dice, estando en paz con todos los hombres, ¿no? Debemos ser sabios, hermanos, debemos ser sabios. Debemos funcionar, debemos actuar, debemos servir, ¿no? De acuerdo al diseño que Dios estableció para cada uno de nosotros. El diseño que Dios eligió para ti, lo eligió para ti, ocupalo vos, hacelo rendir vos, ¿no? Ahí radica la sabiduría, no en otra cosa que decir, yo soy sabio porque yo estudié. El estudio nos hace cabezones, nos llena de información, pero no de santidad, no precisamente de sabiduría. La habilidad que no nos fue dada de parte del Señor o por el Señor es porque no la necesitamos. Todo lo que necesitamos, y si lo necesitamos es porque lo vamos a usar, Dios nos la da. Nos da esa capacidad, esa habilidad. Pero si no la usamos, también la podemos perder. Pero una de las cosas que podemos decir, Dios se equivocó. Me dio el don de la enseñanza y yo no quiero enseñar. Yo quiero predicar, o quiero ser ujier, o quiero ser el pintor de la iglesia, o el albañil de la iglesia, o lo que sea, ¿no? Pero lo que Dios nos dio es para que lo usemos, ¿no? Y como dije, si nos fue dada por Dios, es porque la necesitamos para Él. Y si no nos fue dada por Dios, entonces no la necesitamos. Debemos interrelacionarnos en el servicio, colaborar el uno con el otro. Lo que necesitas ya está en ti. Lo que necesitas para servir al Señor ya está en ti. Toma estas palabras, perfecciona el don, la habilidad, esa habilidad que el Padre te dio, ¿no? Y llévalo hasta la excelencia y serás feliz y serás bendecido. Y Dios derramará gracia sobre gracia en tu vida y finalmente te pondrá en más alto, en algo mucho mejor. Que el Señor te bendiga para que seas sabio al manejar estas cosas, al manejar el servicio. Que cada día puedas crecer en el servicio del Señor, añadir cosas al servicio, y que el Señor se agrade al verte. Y todos los hermanos nos alegramos con vos al verte servir al Señor. Que Él te bendiga para que seas un siervo fiel y prudente. Amén. Te invito a que oremos. Bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero orar y bendecir a mis hermanos para que en este tiempo ninguno de ellos tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de ellos. Que ninguno nos creamos sabios en nuestra propia opinión, sino que descansemos en lo que tú nos has dado para servirte de la mejor manera, y buscar la excelencia en esto, Señor, y que tu nombre sea honrado a través de nuestras vidas. Disponemos nuestras vidas en tus manos, disponemos los talentos, los dones, las capacidades, las funciones, todo aquello que nos has dado, disponemos en tus manos para que sean usadas con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Así concluimos con este espacio de meditación en la palabra del Señor.